qué era lo que había pasado con el agua en la ciudad de Buenos Aires. Sacamos al ministro de Espacio Público para que nos cuente cómo estaba soportando la ciudad estas lluvias extraordinarias. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con el ingeniero hidráulico y civil, un querido amigo, Claudio Velasco, que vive en La Plata y sobre todo sabe de esto que necesitamos entender, sabe de todo lo que podría haberse hecho durante todas estas décadas en materia de obra hidráulica y no se hizo, y claro. por lo tanto hace que el conurbano pase estos momentos tan desagradables, no tan terribles, tristes, porque que donde se mete el agua en las casas, donde se hacen obras parciales que finalmente tampoco sirven para nada. En fin, Claudio, ¿estás ahí con nosotros? Acá te saluda Nancy Sosa. Silvia Mercado, ¿cómo estás, Claudio querido? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Silvia? Ajá. Querida, Qué Nancy, gusto. encantado también. Igualmente. Qué gusto, Claudio. Gracias, igualmente Bueno, para mí. venimos hablando con Claudio de los temas hidráulicos de la provincia hace por lo menos, no sé, 8, 10 años. Más, Este, un poquito más también, ¿eh? incluso más, bueno, mira, Pasó unos años, ¿eh? Ajá. realmente Claudio es un apasionado del estudio, pero además es alguien que conoce el territorio, Claro. no habla desde afuera, no hace planes locos, es una persona de bien que quiere, bueno, que quiere que las cosas en la Argentina funcionen y sobre todo en esta zona tan comprometida donde viven la mayor cantidad de argentinos, que es en el Gran Buenos Aires. ¿Por qué se inunda? A ver, arranquemos por donde quieras, por tratando de responder esta pregunta. ¿Por qué se sigue inundando el conurbano, Claudio Velasco? Desde un punto de vista técnico frío, diría, por falta de obras. Ajá. Desde un punto de vista político, por falta de toma de conciencia de toda la dirigencia, independientemente del signo político que sea, tomar conciencia que a veces sale más barato hacer las obras que no estar en forma muy periódica invirtiendo sobre cosas que se vuelven a romper, digamos, sobre cosas que la gente perdió y se le tiene que de vuelta hacer una entrega, un recupero, y donde dentro de ese balance político no se tomó en cuenta algo que bien dijiste al empezar la nota, Silvia, como la introducción, que esto es algo que está pasando hace años, hace unas decenas de años, y realmente es literalmente así. Está pasando hace más de 30 años porque se dan conjugación de dos cosas. La A ver, naturaleza, claro. que es relacionado con el cambio climático, pero por otro lado, la parte política. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires dejó de percibir en la gestión de Armendáriz, que fue la gestión provincial de Sí, Alejandro Armendáriz, del 83 al 87, cuando Sí. vino junto a la sí. democracia con Alfonsín y Nación. En provincia tuvimos el gobierno de Armendáriz. En ese momento, por una cuestión de acuerdo político que se ha hecho, nos sacaron el 8% de coparticipación, Claro, que nunca lo recuperamos. claro. En algún momento se hizo, trataron de una manera, digamos, sin tener un acuerdo de coparticipación, un acuerdo federal, se creó el Fondo del Conurbano, como de una manera de resarcir un poquito todo ese daño. Sí. Pero la verdad es que desde ese momento, entre que no se hicieron las obras que se correspondían, de acuerdo al aumento de la población, a la gente que siguió viniendo del interior en ese interín para tener una posibilidad que a veces en el interior no tenía, sumado a la cuestión climática, se fue dando ese combo que no es cosa casual, ¿no? Porque no es de un año que se tiene inundación. Lo que pasa es que ahora se da cada vez con más recurrencia. Entonces, ¿por qué nos inundamos en el conurbano? Porque faltan obras. Claro. Por Claro. Pero el ejemplo, problema no es que falten obras, porque eso puede ser algo hasta entendible. El tema es que no se tome conciencia. Esa Claudio, para y mí es por la clave. ejemplo, concretamente,
¿Qué obra sería imprescindible o la primera que vos harías? Yo, para que tengan, a ver, imagínense que yo tengo que construir en mi terreno, Mm, Sí, un terreno vacío y quiero construir mi casa. Lo primero que hago es nivelar el terreno, después hago los desagües y esos desagües van a desembocar en un desagüe de la red. mm, ¿Qué pasa si el desagüe de la red es insuficiente? mm. Si yo tengo el terreno todo sin pavimentar, por decir algo, sin sí, ninguna sí, capa que me separe de la tierra, Mm, el agua en primer momento absorbe, sí, pero después en algún momento empieza a desbordar. claro, exacto. Entonces es lo que pasa y es lo que pasó cuando yo tengo una lluvia tenue, el Sí, suelo se va saturando. claro. Cualquier lluvia posterior que sea de mayor intensidad y duración me Mm, va a generar las inundaciones. claro. En este caso puntual, y a la pregunta que hacía, yo diría que si yo tengo un desagüe que instalo de mi casa hacia la red del desagüe que pasa por la calle, Sí. sí, y ese desagüe insuficiente que va a pasar, desbordar. Entonces, lo que primero que yo tendría que hacer, haciendo este paralelismo para que se entienda, esta Sí. comparación, Mm, es hacer un desagüe grande. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el desagüe grande? claro. Los cursos principales de agua que yo tengo de las distintas cuencas que atraviesan el conurbano y que están relacionadas con la matanza de Riachuelo y la de Reconquista, Ujú, ampliar las secciones. O sea, yo tengo una sección, supóngase de 20 metros, ampliarla a 30, 40, lo que dé técnicamente, claro. y reconformarlo. En algunos casos tienen muchas formas, y bueno, ver una forma ser más directa y que esa agua trate de salir lo mejor de posible. A lo escurrir. mejor me estoy encontrando después con un puente que tiene una dimensión no acorde y Claro. me genera como una especie de cuello de botella. Tendré que renovar ese puente, Mm, reemplazarlo por otro. Esto lo estoy haciendo así en forma genérica para que se entienda, claro. pero lo que yo propongo concretamente y lo que yo analicé es que mínimamente estamos hablando de 1.400 kilómetros de todos los ramales que conforman los cauces principales y secundarios que desembocan en eso, o sea, para que se entienda qué es lo que es un cauce principal y un cauce secundario, yo estaba O sea, se imaginándome, necesitan, ahora explicanos estos mil sí, cuatrocientos kilómetros. Vos decís que lo primero que se necesita es tener conciencia de que está pendiente la realización de 1.400 kilómetros De desagüe. claro, de desagüe sería no, perdón, no, No. es los cauces, si yo sumo las distancias, el recorrido que tienen sí, los ríos principales del Matanza, Riachuelo, sí, Reconquista, Mm, si yo miro ese recorrido, el cauce ya tiene una cierta dimensión, a ese yo le debo ensanchar. Entonces, cuando yo hablo es de ampliación de las secciones de ajá. eso ah, existente, pero no solo de los cauces principales. Estoy hablando de los cauces secundarios que desembocan en esos cauces Claro. principales. Me estoy refiriendo a claro, cauces naturales, y ¿sí? arroyos, etcétera, de Exactamente, o distintas sea, el río localidades. principal y los arroyos que desembocan en eso. Acá fallan tanto los cauces principales en las dimensiones y en el mantenimiento, en la limpieza, en la reconformación. No es lo mismo que tenga todo algo, perdón la expresión, Sí, pero no conformado, que si yo le doy una forma más rectangular, hago que el agua va a escurrir más claro, rápidamente. En claro, algunos casos hasta necesario hasta revestirlo en hormigón, como pasó claro, acá en La Plata cuando hicimos un momento en Ujú, uno de los arroyos. mm, ¿Sí? Pero básicamente es eso. Si yo no tengo los desagües claro, principales preparados, yo toda el agua que voy a mandar, que sí. después les explico si quieren qué es lo que estoy previendo en el sector urbanizado. ah, Pero si yo claro. no puedo, no mando en eso, me va a desbordar y se va a generar un gran problema para todo un entorno de la gente que vive en una zona aledaña, Ujú, baja Claro, de estos ujú, claro. cursos de agua. ujú. Esas son una de las primeras medidas, pero que se pueden ir haciendo en paralelo de acuerdo a la financiación que podamos tener para ese tipo de obras, ¿no? Claro. Eh, es decir, este plan hidráulico del cual vos hablás, de estos 1.400 kilómetros de cauces principales y secundarios, A mejorar, para terciarios, que se entienda. perfecto, a mejorar, ampliar, bueno, lo que sea necesario en cada Exactamente. caso, ensanchar, eh, no existe. No, tienen lo que tienen ahora, pero esas dimensiones No, que pero quiero tienen, decir,
la idea en el gobierno provincial de No, que no, no, es una se propuesta necesita mía. un No, plan estratégico No, hidráulico claro. en el conurbano, en el Gran Buenos Aires, no existe. no existe, o si existe, está bajo 4 llaves, yo no lo sé. Mm. Yo lo que lo hice es el trabajo de hormiga y investigué personalmente y cada una de estas propuestas, con la cifra que estoy dando después y la cuantificación del cómputo que representa en obras y el importe que representa en obras, el importe macro, Mm. son todas análisis propios y propuestas propias que dicen, no solo por el tema del conurbano, que es una Sí, pequeña parte, sino a nivel provincial de todo el déficit de infraestructura. Mm. Ahora estamos abocados por la necesidad de que viven 11 millones de... claro, Cada vez que llueve nos damos cuenta que viven 11 millones de sí, personas sí. en el conurbano y que sufren serios riesgos, hasta el punto que ayer vimos una persona flotando, ¿no es No, cierto? un horror. Ahora, te quiero pedir dos precisiones para entender cómo sería esto de algo que esté interconectado. Por ejemplo, eh, Espinosa, no me acordaba el nombre, Fernando Espinosa inaugura en la campaña Un bajo nivel. un bajo nivel muy parecidos a los que hay acá en la ciudad de Buenos Aires, Bien. idéntico, ¿va? Y ahora con esta inundación, que fue, por cierto, debido al cambio climático, ha caído una cantidad de agua en pocas horas inédita, o digamos pocas veces vista en la historia, se inundó totalmente y quedó totalmente anegado, pero de un modo que yo no he visto acá cuando se ha inundado, qué sé yo, el bajo puente de Salguero, no sé Mm. qué, pero siempre era menos, o sea, esto era una cosa escandalosa. Eso, ¿por qué es así? O sea, esa es una prueba de que no estaba integrado a ninguna obra, digamos, a ninguna idea integral de la zona. Bueno, yo, a ver, voy a tratar de, siempre me gusta dar ejemplos para que se pueda entender Sí, en general toda la parte de los oyentes, ¿no? Mm. Eh, Imaginemos que yo tengo ese mismo ejemplo que yo le dije de un desagüe que yo sí, tengo de mi casa y lo tengo que poner a un sí, cauce principal. Imagínense que yo ese desagüe no existe afuera. Yo llego a la vereda y no sí, existe ese desagüe. ¿Qué va a tender a hacer el agua? Va a tender de un punto más alto a un punto más bajo. claro, En este caso, la parte por la geografía que tiene el sector, el agua fue directamente y no tenía los claro, sumideros suficientes en todo un entorno. claro. ¿Qué hace el agua? Fue a ese y era como algo que Como le un dique. sedujo al agua para llegar a ese Claro, pozo. estaba Es chocho así. de recibir esa... Pero fíjense, ¿cómo se solucionaría eso? ¿Cómo? Si yo tengo una red de desagües, el agua antes de llegar a ese Claro, punto bajo Claro. ya es captada por otras fuentes, por otros sumideros, perdón, por verdaderos Anterior, cursos claro. adicionales Mm. que hacen que ahí no llegue nada. Y si llega, para eso están los bombeos establecidos claro, en cada uno de los pasos bajo nivel. Pero ¿qué pasa? Los bombeos, las estaciones de bombeo que yo tengo en cada una, está preparada para el agua que llueve del sector, que cae en la superficie de arriba, ¿se entiende? Hacia sí, abajo, sí, esa clarísimo. superficie rectangular que queda desde donde empieza el paso bajo nivel hasta donde termina, allá al mismo nivel de calle, en esa superficie, al caer el agua, cae y yo lo que tendría que hacer es sacarlo. ¿Se entiende? Perfectamente. Bien. Te quiero preguntar, por ejemplo, vos hiciste una obra, creo que el año pasado o el anterior, en una ruta, no me acuerdo, vos estabas muy informado, creo que tenía que ver, no sé si con Almirante Brown, con Quilmes, Sí, eh, sí, yo en realidad la tengo. A ver, eso es desde mi parte laboral, sí. ¿sí? Que, Bueno, pero quiero preguntarte, sí, eso, cuando está hecho atendiendo toda la geografía y cuidando eventualmente sumideros y demás. ¿Cómo estuvo ayer? ¿Aguantó? no, a ver, O, no es o que, lo que también, pasa es que no sé, acá hay un tema tampoco de, eso anduvo. no, no, acá hay una realidad.
nosotros en ese tramo, no quiero hablar desde lo... No, yo para de ver la no, no, diferencia, la entender. situación es la misma, porque cuando yo voy a instalar una obra, en este caso vial, ¿sí? Claro. Lo que hago es tomar en cuenta la parte hidráulica, inclusive en esa obra se amplió lo que estaba previsto según proyecto y se previó una ampliación de conductos Sí, me en acuerdo. todo ese tramo. Sí, sí. Pero ¿qué quiero decirles? Que acá, Porque acá te eh, llamamos en ese momento y creo que sí, pero era explicaste por esa el tema obra. de La Plata, creo que Sí, fue sí. los 10 años de la inundación de La Plata, si Sí, no mal sí, sí, recuerdo. sí, sí. De la trágica Sí, inundación, sí. porque bueno, no era algo, Horrible. algo conmemorativo positivo, ¿no? Pero te comento, Silvia, el agua que entra debe ser igual al agua que sale, Claro. ¿sí? Para que no se genere, tiene que ser un lugar de paso. ¿Qué pasa? Acá necesito unas obras muy importantes de esas cuencas, de todas las cuencas, que atraviesen el sector, que excede ampliamente una obra vial. Sí. Entonces, el problema, y para hacer una comparativa, una correlación con lo que me preguntaste de ese Yo paso bajo porque lo nivel, que busco ver es si tiene sentido entonces hacer obras parciales como las que se han venido haciendo hasta ahora, que seguramente implican un presupuesto, como por ejemplo ese paso a nivel o esta obra vial. Es decir, tal vez no tenga ningún sentido hacer nada hasta que finalmente, o por ahí sí, no sé, eso es lo que quisiera ver, hasta mira, que finalmente se desarrolle eh, todo dentro de un plan general que diga, bueno, ahora se me va a inundar acá, pero sé que yo voy a llegar acá, no sé, en 5 años, sé que yo voy a llegar acá en 10 años, qué sí, sé te yo, una entiendo perfectamente. planificación. Sí, mira, lo que uno lo que uno sí tiene que prever es que si yo voy a tener que pasar, imagínense, un gran cauce de agua subterránea por donde voy a construir una ruta, lo que al menos tengo que dejar es el hueco, no es así técnicamente, pero para que se Mm, entienda, mm, es el hueco con la dimensión por donde va a pasar después el desagüe principal. ajá. Sí, Eso sí lo tengo que prever. Y en el caso de, volviendo al tema del paso bajo nivel, no es sí. que está mal construido el paso bajo nivel. Lo que pasa es que por una falta a veces de, justamente a veces la planificación que estamos hablando, Mm, es que no se llevó adelante todo un plan de obra. Este plan de obras para el conurbano que yo analicé representa una inversión de 8.000 millones de dólares. mm, Claro. Vieron que ahora el presidente se sí, está sentando debajo del Banco Central y dice, yo tengo ya 9.000, a ver cuándo llego a los 10.000 millones, ya tengo... Bueno, esa es la magnitud de inversión que necesitamos para el conurbano, claro, para que siempre hacer algo comparativo, para que la claro, gente claro. Sí, sí, entienda sí. Sí, sí. que no es el problema de una gestión. No, El problema es claro. plantearlo en secciones, en etapas. Entonces, si yo voy a construir mi casa, a lo mejor no puedo hacer todo, pero lo que tengo que hacer es algo que no después tenga que volver a romperlo. Esa es mi Claro. idea, de Malversación decir, de bueno, fondo es eso. claro, tener una idea de todo lo que hay que hacer para que estar seguro de que esto que hago tiene sentido porque va camino a tal cosa, pero si no es una cosa como que se abre un hueco o se da un cauce acá, pero resulta que lo tapo por allá, en fin, parece la calecita. Hay, Obviamente son cosas que Eh, necesitan de ¿Me crédito permite que le dé externo. otro ejemplo? Sí, sí, a ver. Bueno, imagínense que yo tengo un curso de agua en un sector que hoy día es un poco, que tenga una cierta depresión y que en ese sector tenga un arroyo natural, sí, pero que en ese sector se necesita urbanizar. Obviamente sí, que yo no puedo dejar claro. que, no puedo estar esperando que se me generen asentamientos Claro. para que yo después la gente se me inunde, para que pierda sus vidas, no sus cosas materiales, para que estén en riesgo sus vidas. Lo que yo tengo que hacer es, al menos en ese sector, sí construir un conducto real que sea la continuación de lo que ya tengo previsto como proyecto y altear todo lo necesario y la gente va a vivir arriba de ese sector, porque la realidad es que la gente necesita vivir en algún lado y Claro. vive en los sectores bajos. ¿Por qué? Porque sinceramente no tienen otra alternativa más que vivir en Obviamente. esos lugares. Claro, Claudio, Sí, este,
Yo me imagino que con la falta de infraestructura para desagotar, eh, pueden haber también varios choques entre los intendentes, me da la impresión, porque si a alguno se le ocurre hacer algo para preservar a su población, dónde transcurre el resto, dónde tiramos el agua, por dónde la mandamos si tengo otro municipio adelante? Exacto, lo que planteas realmente es una realidad que se da, yo recuerdo bien en el año 2016, no en el sector del conurbano, Sí. pero en el noroeste provincial. ¿Saben cómo se llama ya cada vez que llueve y genera inundaciones que son marcadas? En el año 2016, en el primer trimestre tuvimos eso, Sí. que son en sectores más rurales, pero se denomina la guerra por el agua. Claro. ¿Por qué? Porque nadie quería tener el agua que le sobraba y que le generaba inundación a su población. Entonces rompía la ruta Sí. y el agua pasaba al que está más abajo. Me Entonces, acuerdo y de es la ese guerra del conflicto. pobre contra el pobre. Sí, tal cual, tal cual. Entonces, lo que hay que hacer con eso, y para eso está previsto legalmente la conformación, hay un organismo en provincia que se llama Autoridad del Agua. Entonces, en ese organismo tiene la facultad para crear lo que se denominan los comités de cuenca. Esos comités de cuenca están integrados por todos los municipios en los cuales interviene la misma cuenca. Por ejemplo, acá en La Plata, yo tengo La Plata, Berisso y Ensenada, en algunos sectores por un arroyo y el otro por otros que uno es La Plata con Ensenada y otro es La Plata con Berisso. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo, decir, che, mirá, tengo que hacer la obra, no lo digo en esos términos, perdón, pero se tiene que hacer las obras aguas abajo y después aguas arriba, pero yo también tengo que buscarle una solución para alguna gente que se me inunda mucho acá, aguas arriba. Se tiene que armonizar, eso está previsto, de que no debería ser, porque una cosa es que esté previsto y que se implemente y otra cosa es que se use políticamente y que nadie nunca defina nada. Y esto lo digo independientemente del signo político que hemos tenido, sea peronismo, sea radicalismo. Muchas veces, por cuestiones políticas, perduran más. Es decir, no confronto con tal. Yo tengo ya 26 años de administración pública, más allá de eso, del interés que siempre tuve para con la sociedad, fui observando estos detalles, ¿no? En particular veía cómo muchas veces las reuniones de la autoridad del agua, de los comités de cuenca, pasa a ser una reunión cuando se genera una inundación, que ya es tarde, y la única es la foto tomando el café clásico, o como vieron que los políticos hoy día, y al menos lo he visto en esta semana y todavía hasta en las redes sociales, dije, ¿por qué son todos los políticos que tienen que mostrarse la foto indicando un plano, como que miran algo, que nadie sabe que no miran nada? Digo, esa cosa que la gente se da cuenta, también pasa en estas reuniones. Entonces, en forma seria, independientemente del signo político que tengamos en cada municipio, se debería armonizar. Por ejemplo, la cuenca del Salado, sin ir más lejos, tenemos 55 distritos de la provincia. La mitad de la provincia, y no son todos del mismo color político, pero tenemos que tener la gran... la cuenca del Salado que viene intentándose, bueno, se han hecho obras... obviamente nunca se termina, nunca se termina, pero hubo un plan ahí, se seguirá más o menos, bueno, de acuerdo a cada momento, pero hubo un plan y ha recibido financiamiento. No hubo, que yo recuerde, por eso me interesaba preguntarte, no hubo plan en el conurbano. Y me parece... Tenemos proyectos individuales. Pero lo que no se tiene es la integralidad de todo y un sinceramiento de cada uno de esos comités de cuenca. Yo lo he visto esta semana en la legislatura provincial, por ejemplo, que se reunieron y como de criterio los intendentes del Arroyo San Francisco Las Piedras, intervenía Almirante Brown, Florencio Varela, Quilmes y Berazategui, creo que también está integrado, para conformar recién ese comité de cuentas. Es el primer paso, porque si no nos ponemos de acuerdo en las obras y en la realidad que tenemos, primero que nos vamos a sacar qué obras necesitamos, y después que definamos las obras, tenemos que definir las prioridades de qué obras, y después conseguir los fondos, o sea que tenemos para rato.
Y lo que se tiene que hacer en este sinceramiento, creo yo, en la política, es saber que los tiempos van a demandar más de una gestión de gobierno. Claro. Pueden demandar 4 o 5 gestiones de gobierno. Pero sí, para que la No es ciudad de problema Buenos eso. Aires no se inunde más, como dice Mauricio Macri, o como Sí, decía. quedó para la historia Sí, esa sí, frase. fueron muchas gestiones. Es un plan que empezó Aníbal Ibarra. La verdad que lo empezó Aníbal Ibarra. Y Y todavía se sigue inundando, ¿eh? bueno, pero no se inunda, digamos, No, digamos, no queda la inundación. Esta vez escurrió muy bien, a pesar de que llovió muchísimo. Justamente ayer tratábamos eso. En diciembre eso ajá. no pasó porque, Porque se bueno, cayeron porque la los árboles. gestión, no, y porque la gestión, Nancy dice, como se cayeron tantos, ya no hay más árboles para que se caigan. No, porque la gestión actual, la de Jorge Macri, le tuvo esa tremenda tormenta 7 días después de asumir, El realmente no bautismo, tenía los resortes, en fin. perdón la expresión No, no, el está muy bautismo de bien. la gestión para decir, miren, acá está la parte Y hidráulica, ¿eh? sí, Miren sí. que Ah, el clima Pero está, así que ahora, claro, pero la verdad es que ahora se actuó bien, porque llovió muchísimo y la ciudad no se inundó. Escurrió rápidamente porque estaban en alerta, pero bueno, las obras están hechas, aparentemente no hay ninguna gran obra en la ciudad de Buenos Aires, por lo que nos dijeron. Sí hay que hacer un mantenimiento permanente que no estaba hecho, ahora claro. lo empezaron a hacer, por ejemplo, nos dijeron que desde el domingo estaban limpiando, este, mm, y bueno, hay otras prioridades, en fin. Y obviamente el territorio es más pequeño, hay más Exactamente, está más presupuesto, circunscrito todo. Esa es la verdad claro, todo es más que iba a decir sencillo, eso. pero en el conurbano, donde viven, como vos muy bien decís, 11 millones de personas, hay tanto, además es una, pero bueno, igual fueron 20 años, no sé, hasta que se resolvió esto. Eh, Antes acá no se podía ir, un oyente decía, yo para ir a buscar a mi hija tenía que cruzar la calle Avenida Necochea, con el agua hasta la cintura para ir a Ajá. buscar a mi hija al colegio. Hoy no existe esa situación, o sea, Sí, sí, totalmente. finalmente escurre y escurre rápido, es decir, están hechas las obras para que eso suceda. Me Es consta decir, que hicieron obra porque tengo es así, decir, se uno, puede hacer, se podría hacer, sí, pero hay bueno, que es tener un diferente la realidad plan, económica, hay que es tener un plan, diferente, sí, obviamente, pero eso hay que influye. tener un plan, hay Sí, que tener vocación de que lo que uno haga hoy no vas, tal vez yo nunca lo vea, yo gobernante nunca lo vea, tener esa generosidad y pensar en el ciudadano de la provincia de Buenos Aires, de que bueno, lo que yo haga hoy, la plata que yo consiga para hacer ese plan, bueno, y que por ahí la ejecuta el próximo gobernador, bueno, yo no tenga nada que ver, pero hay que hacerlo, porque sí. si no es muy doloroso. Yo veo a los intendentes y a las intendentas sufriendo y llorando y creyéndose perseguidos políticos, cuando en realidad realmente no toman el problema de verdad, o claro. sea, no se hacen cargo. Eh, eh, y te digo, yo sé que vos decís, lo hemos hablado, de que la ciudad de La Plata tiene muchas obras todavía pendientes, pero esa obra que se hizo en El Gato, bueno, ahora otra vez volvió a funcionar. Bueno, o sea, lo que pasó cuando sucedió esa tragedia enorme de la cantidad de muertos, esa inundación horrible, no volvió a pasar. Ha habido Sí. inundaciones en La Plata, pero ninguna de ese tamaño. Entonces, hay que tener Bueno, paciencia y ya vocación que, de transformar. ya que tocaste el tema de La Plata, sí me gustaría decir que lo que está pasando, lo que pasó en La Plata, puede pasar en cualquier momento en un sector del conurbano. Y tengo que ser así, y no porque sea mal agüero, simplemente parte de la No, realidad de lo que se tiene. Claro, pero se está viendo, se vio por televisión toda la Sí, semana. sí, se vio Se vio, lamentablemente un hecho claro.
dos casos, que, bueno, este hombre que falleció y este chico que está luchando Sí, por su pobrecito, vida, ¿no? pobrecito. Es tan interesante, Claudio, escucharte. Sí, la verdad que Es muy bueno, además, este resumen que hiciste con los lineamientos básicos de lo que hay que hacer. Así que, bueno, vamos a continuar difundiéndolo bueno, la opinión pública lleve a los gobernantes a tomar esta decisión. Confío en que empujen la realización de un plan integral, de un plan hidráulico integral, como venís reclamando vos con total generosidad hace tantos años. Hace tantos Bueno. años, exacto. Bueno, muchas gracias por el espacio, por transmitir algo que en realidad está relacionado con la conciencia, y también es la función, porque a veces uno ve que en estos momentos la mayoría de los medios, ¿qué es lo que están pensando? Estoy pensando, mostrando la realidad de las consecuencias de las inundaciones. Sí, Tenemos sí. que pensar en la previsión. Sí. Mejor dice prevenir que curar, ¿no es Claro. cierto? El viejo Así dicho es. de mi época. Está Así bien. que bueno, muchas gracias, Silvia. Un placer. Saludo a Sonia, ¿no? Nancy Sosa. Perdón, soy medio... No, tranquilo, tranquilo. Claudio, A Nancy, querido, bueno, gracias un por gusto, todo, un placer para nosotros y vamos a seguir difundiendo esto. Gracias. Saludos ahí a todos, a todos los que están Gracias. mirando. Bueno, Chau. adiós, chau. Seguimos en ¿Qué hay de nuevo? Qué divino que es Claudio Velasco. Me encanta. Además Pero es un apasionado. Los ingenieros explican muy Sí, bien, sí, son muy concretos.